Bienvenidos a un nuevo programa de Letraridos. Mariola Díaz Cano en esta ocasión va a hacer un homenaje y a repasar lo que ha sido Francisco Ibáñez en nuestro país, los dibujos, los cómics, las lecturas que nos ha dejado y con las que hemos disfrutado tanto. Bienvenida, Mariola. Y cuéntanos un poquito qué nos traes hoy en este programa en el que se va a dedicar exclusivamente a la figura de Francisco Ibáñez, ¿no? Pues sí, pues nada, buenas tardes a todos. Aquí estamos en pleno verano, pasando estos calores. Y sí, la verdad es que el pasado mes de julio tuvimos que despedir a Francisco Ibáñez. Parecía que no se iba a morir nunca, pero sí, en fin, nos morimos todos. Y entonces, bueno, Francisco Ibáñez, si hay algún despistado total que no vive en este mundo, es el dibujante, yo creo que más famoso, que quedaba, bueno, queda otro de aquella jornada de grandes dibujantes de la editorial Bruguera, la mítica editorial Bruguera, donde salieron gente estupenda, José Escobar, en fin, 50.000, pero lo único que quedaba era Francisco Ibáñez. Bueno, queda Han, el dibujante, el creador de Super López. Todavía anda por ahí, muy perjudicado ya también, pero anda por ahí. Pero yo creo que el más mítico era Francisco Ibáñez y bueno, pues nada, en julio nos dijo adiós, tenía 87 años, murió en Barcelona, era catalán. Pero yo creo que todos los que hemos visto alguna vez a Francisco Ibáñez hablar y tal, nos sonaba como a de pueblo, a un tío muy sencillo, muy campechano, con un deje así casi paletillo, pero vamos, que yo creo que además debió de morirse con el lápiz en la mano, porque hasta el último minuto ha seguido. Además, si uno ve su carrera y su trayectoria, pero si estaba dibujando siempre, si hay 50.000 álbumes, yo no sé, o sea, es que no se puede, la cantidad de trabajo era ingente. Y se debió de morir con el lápiz en la mano. Es más, se queda una obra póstuma que se va a publicar, no sé si en septiembre o está a punto, o ya está publicada, que es que dedicó al Mundial de Baloncesto 2023. Así que seguía trabajando sin ningún problema hasta que, bueno, pues nada, nos fallan las pilas y se terminó. Así que vamos a darle un repaso a Francisco Ibáñez. Pues eso. Con esos personajes. Con esos personajes míticos, que han pero formado parte de nuestra infancia. Es que quienes estamos hablando aquí somos de una generación que crecimos con Francisco Ibáñez. Con los tebeos. Con los tebeos en general, pero Mortadelo y Filemón en particular. Mortadelo y Filemón y toda la panda de personajes de Ibáñez que le vamos a dar un repaso. Y entonces a nosotros prácticamente nos enseñó a leer, o pues no sé, nos metió en un mundo que ahora ya los chavales ya no saben lo que es un tebeo. Esto ya no lo encuentras en ninguna parte y nosotras lo teníamos en los kioscos. Y nos los compraban cada 2x3, estábamos con uno nuevo. Entonces, intercambiábamos también. Intercambiábamos, oye, tal, pásame tal. Y yo tengo memorias maravillosas y recuerdos estupendos con tebeos. Es más, me he traído unos pocos del montonazo que tengo. Y afortunadamente los conservo en buen estado y ya valen dinero. Así que, pero bueno, vamos a echarle un repaso. Vamos a hacer una especie de cronología y vamos a ver también los distintos formatos de todo lo que sacó y un repaso a los personajes. Entonces yo me he traído, para que tengamos una muestra, vamos a empezar con Tío Vivo, que es una revista que salió aparte. Francisco Ibáñez empezó a trabajar, vamos a poner un poquito de biografía, empezó a trabajar como botones, estuvo en el Banco Central y estuvo de botones en el banco. Que eso luego le sirvió para el botón sacarino, para sacar el botón sacarino, para crear ese personaje tan estupendo. Pero luego a partir de ahí empezó a dibujar y para acá y para allá y ya hasta que se trabajó para la editorial Bruguera durante muchos años. Ahí luego hubo una serie de historias un poco raras. Crearon él y otros cuantos la revista Tío Vivo.
Y aquí, pues por ejemplo, tenemos uno de sus primeros personajes, fijaos cómo es, esto es de mi tía Lola, ojo, el panorama, esto de qué año puede ser, sí, a propósito, 3,50 pesetas, así que para qué contar, y el año es 1964, perdón, 1964, o sea, 59 años, tela. Si fuera un coche ya entraba los clásicos. Esto ya, en fin, porque está mal conservado y tal, pero si esto estuviera impoluto, yo a mí me pagaban un dinero ya pues. Pero bueno, y aquí, por ejemplo, en esta portada tenemos a don Pedrito, que está como nunca, que es una de sus primeras creaciones. Entonces, simplemente por la curiosidad de ver cómo empezó en revistitas de estas, en tebeos de estos, aquí ya está Mortadelo y Filemón, de agencia de información, cuando todavía no estaban en La Tía, que era la agencia de información, y entonces, bueno, pues ahí, para que veáis un poco la muestra, aquí está Mortadelo, además eran solo historias de una página, pero bueno, en fin, en el 64 Mortadelo y Filemón nacieron en el 58, entonces ya llevan un recorrido. Para que veáis luego cómo salió la cosa, hay 50.000 formatos de tebeos, Mortadelo, Mortadelo más finito, menos finito, el Super Mortadelo, esta ya es de Ediciones B, que ya no es Bruguera, porque Ediciones B compró Bruguera, y entonces ya por fin Ibáñez pudo recuperar los derechos y volver a dibujar a Mortadelo y Filemón. Y ya los famosos álbumes que hacían recopilatorio de varias historias largas, porque tenemos historias cortas, historias largas, y aquí, por ejemplo, tenemos la primera que publicó, que fue el famoso El sulfato atómico. El sulfato atómico fue la primera historia larga de Mortadelo y Filemón. Entonces está aquí en este álbum en recogida, que, en fin, aquí hay otras dos, El tirano y la historia de Mortadelo y Filemón, en fin, varias, Esto ya son ediciones mucho más posteriores, pero las que yo estoy enseñando son de los años 80, ¿vale? Ahí está, por ejemplo, revista de Rompetechos, porque también salieron revistas de sus personajes, con lo cual Rompetechos también. Rompetechos, decía Francisco Ibáñez que era el personaje que más le gustaba, suyo, porque se identificaba con él. Mucho con él. Se identificaba con él, con las gafas, miope, en fin, quienes hemos leído a Mortadelo, era un personaje muy anodino, el trazo es un nada, pero él decía que era el personaje que más le gustaba de todos los miles que creó. Y ya luego tenemos los famosos de la colección Olé, de Mortadelo y Filemón, que hay tropecientos, que tiene algunas de sus mejores historias. Aquí, por ejemplo, yo me he traído las que a mí más me gustan. Aquí, por ejemplo, en este se publicó Magín el Mago, que es una de sus historias también más populares. En esta, por ejemplo, esta también tiene otra historia muy buena. Aquí había, por ejemplo, que eran Mortadelo y Filemón y el Botón Sacarino. Había historia de los dos. Historias de los dos. En esta, por ejemplo, que está muy chula también, estaba la famosa de A por el niño, que se meten en un colegio a proteger a un crío, en fin, con todos los disparates de Mortadelo y Filemón, claro. En esta, por ejemplo, también hay una historia muy famosa. Ojo, atención aquí, ¿quién es el propietario de este tebeo? Que está por ahí arriba. Entonces, ahí anda. Ojo, y las identificaciones, la tierra y la solana, tela. En fin, aquí en esta historia estaba la de Chapó el Esmirriao, que es estupenda, Esta es una de las, bueno, de las más divertidas de Mortadelo y Filemón. ¿Verdad? O sea, en fin. Y luego en otras que, por ejemplo, pues eso, Pepe Gutierrez y Otilio, el Botón Sacarino, que ya uno solo de ya sus solo historias. del Botón Sacarino, de la colección Olé. Aquí tenemos otra muy divertida, que es la de la Estatua de la Libertad, que la historieta es fabulosa, que se van a ver si protegen la Estatua de la Libertad de que le pegan un bombazo, y siempre se equivocan, claro. Y luego esta también, que es divertidísima,
que es el cacao especial, que se meten en la carrera espacial, en fin, en toda la guerra, el tema de la Guerra Fría de los años 80, ¿eh? Entonces está estupendo. Y tenía también otro personaje aquí, que era Tete Cohete, que es uno de los últimos personajes que creó Francisco Ibáñez. Y luego aquí ya tenemos las más famosas, donde repasamos, por ejemplo, desde la primera vez que salieron, bueno, para que veáis este formato, eran los del superhumor, que también solían ser de Mortadelo y Filemón. Y por venían ejemplo, varias ediciones recogidas. Venían varias historias recogidas, como ese, pero claro, en una edición de pasta dura, esto ya era un tema. Y esta, por ejemplo, es la del 40 aniversario de Mortadelo y Filemón. Esta está muy bien porque te viene una historia inédita de su historia, de cómo nacieron, de las familias y tal, y luego ya te hace un repaso por toda la historia de la creación de personajes. Y, por ejemplo, tenemos la primera historieta, cuando salieron en 1958, pues salieron en un número... Zipizape también. Sí, aquí este es el primer número, yo creo que en el que salió, en el Pulgarcito, sí. La revista Pulgarcito, que está también, seguro que le suena. Fijaos quién está, Carpanta, de José Escobar. Yo creo que José Escobar y Francisco Ibáñez son los más de todo el TVO español. Pero bueno, hay muchísimos más. Está Manuel Vázquez aquí, bueno, está todo lo más de lo más. Y esta, por ejemplo, es la primera historia de Mortadelo y Filemón. La primera historia que se publicó en ese número del año 58. ¿Cómo fue luego perfilándolos un poquito más? Los trazos de los personajes, cómo fueron evolucionando hasta las últimas ediciones. Entonces, por ejemplo, Mortadelo, que llevaba un sombrero, y luego, pues como todo, va evolucionando y van cambiando los modelos. Luego ya, a partir de 1970, salió su revista, la de Mortadelo, y este fue el primer número del año 70. Entonces ahí ya Mortadelo tenía su revistita, como hemos visto, y bueno, con más historias, o sea, con más de la colección. Mariola, cómo se han despedido desde las redes, sí. Con ese piso de la Rue 13 del Percebe vacío. Atención. Ha sido la despedida más vista, ¿no? Yo creo que ha sido la más vista, sí. A ver, 13 Rue del Percebe para mí es una obra maestra del TVO español. O sea, no hay otra cosa igual que 13 Rue del Percebe. Y además ¿dónde está? Ahora aquí. Yo también era de los que más me gustaba. A mí me fascinaba 13 Rue del Percebe y ahora lo sigo leyendo y me siguen pareciendo maravillas. O sea, porque era ese retrato de esa España de los 60 y 70, que luego también con el tiempo fue evolucionando, pero siempre tenía el pillo, siempre que estaba, se beneficiaba de los demás. Bueno, siempre... estaba el ladrón. Aquí tenemos a 13 Rue del Percebe, que esto yo creo que si no se conoce es que no se ha estado en este mundo. Entonces 13 Rue del Percebe es una genialidad, y además todos pensamos, pero siempre tiene que dibujar el edificio. No, era una plantilla, como se ve en blanco, que efectivamente ha sido, yo creo que uno de los homenajes más bonitos. Sí. La plantilla del edificio en blanco vacía, para despedirse. Bueno, ha habido un montón que le han hecho homenajes gráficos maravillosos de despedida. Por ejemplo, Mortadelo y Filemón llegando al cielo y con San Pedro y diciendo, pero no podemos pasar, y dicen, no, vosotros sois inmortales. Entonces, claro, esas cosas pues emocionan. Entonces, 13 Rue del Percebe. Luego, en los 80, que ya la cosa flojeó, Francisco Ibáñez creó otro, porque no podía coger 13 Rue del Percebe, no tenía los derechos, y creó una parecida, que es esta, el 7 de Rebolling Street. Pero claro, esto ya estamos en los 80 y ya el mundo del TVO estaba pasando a la historia. Empezaban los videojuegos, tal y cual,
y ya no era lo que años anteriores, ¿eh? Entonces tuvo menos recorrido, sus últimos personajes también, pero es porque simplemente el formato TVO, como lo conocíamos, empezó a desaparecer. Y entonces pues ya solo se quedaron estas creaciones, pues, pero aún así siguió. Sí, siguió, vamos, siguió sacando, por ejemplo, revistas. A ver, la revista Guay, de Guay. la revista Guay, Guay, sí. donde estaban aquí Chicha, Tato y Clodoveo, que también son uno de sus últimos personajes. Ya estamos en los 80 y estos eran, pues, tres pringaos, que estaban en el paro y hacían, además hay que ver las pintas de los años 80 y demás. Chicha, Tato y Clodoveo, de profesión sin empleo. De profesión sin empleo. Entonces, vamos a ver. Quiero decir que luego se iba adaptando. Y luego ya, cuando terminó todo, igual que Tete Cohete es este personaje, que salió en una historia de Mortadelo y Filemón y terminó creando una serie también de Tete Cohete. Pero estos ya fueron ya de su la última parte. Luego ya a partir de ahí, cuando el tema del cómic y el TVO ya se fue a hacer puñetas, Francisco Ibáñez siguió dibujando, pero ya solo historias, pues eso, como decíamos aquí, una historia, pues los mundiales, las elecciones. Si había elecciones, él creaba un álbum de elecciones. Por ejemplo, uno muy famoso de estos últimos años fue la historia del tesorero. El tesorero, que hacía una alusión completa al tesorero del Partido Popular, que estuvo haciendo ahí sus historias, y él sacó una historia con Mortadelo y Filemón, que tenían que estar ahí investigando a ver qué pasaba con unos fondos que se perdían del partido no sé cuántos y del partido no sé qué. En fin, toda una crítica ya, o cogía algún elemento o algún acto o alguna celebración, sí, algún acontecimiento de ese año que hubiera importante, y él hacía su álbum de lo que fuera. Entonces, bueno, pues hay uno de elecciones que se presenta en Mortadelo y Filemón con su partido, y el profesor Bacterio, el superintendente, en fin, o sea, quiero decir que ya se especializó en hacer pues álbumes referidos a un momento de la historia, tal, con lo cual lo que tenemos es un retrato de la sociedad española desde esos años 50-60 hasta la actualidad. Vamos a terminar ya dando un repaso a otros personajes antiguos que bueno, que no tuvieron mucho recorrido, pero los creo también, porque tenemos a los más conocidos, el Botón y Sacarino, Pepe Gotera y Otilio, yo creo que son los más famosos, y junto con Mortadelo y Filemón, pero tuvo muchos otros, y por ejemplo tenemos aquí a estos que son, sobre todo hay que fijarse en los títulos, que son maravillosos los nombres que les ponía, ande ríase usted con el Arca de Noé, vamos a ver, y estos se dedicaban a proveer animales tú verás, unos personajes que eran proveedores de animales, a tiendas, a zoos y tal, en fin, un disparate, Luego tenemos, por ejemplo, también aquí creó a Godofredo y Pascualino, viven del deporte fino. Estos eran agentes deportivos, estos ya eso ni se estila. Luego también tenemos, por ejemplo, esto es muy curioso porque también hacía historias publicitarias, y esto, por ejemplo, es Uju, el niño Prudencio. Estos lo que hacían era una marca publicitaria de un pegamento, era marca de pegamento, y entonces también creó personajes y eran un poco de publicidad. Tenemos también, por ejemplo, a Mar de Publicidad, a la Pesicola, a Quinito, tú verás, de la Quina San Clemente, ojo, esto ya estamos hablando de la prehistoria, pero para que se vea lo que es en la historia de Francisco Ibáñez y todo lo que hizo. Y luego, a ver, Don Pedrito, que está como nunca, en una edición ya más posterior, de estas también sacó alguna más. Bueno, también Don Vicente Rosalía y el 10º de lotería. O sea, vamos a ver, si es que tiene de todo,
El doctor Esparadrapo. Seguro que mucha gente no conocía a estos personajes también porque tuvieron muy poco recorrido, ¿eh? Y estos sí los vamos a conocer. La familia Trapisonda. Sí. A la familia Trapisonda, un grupito que es la Monda, Pancracio Trapisonda y su perro Atila. Sí, este sí. Estos también tienen además, se han hecho ahora ediciones así, de esta forma, con todos los grandes del cómic, no solo Paco Ibáñez, pero y de todos sus personajes. Y de la familia Trapisonda podemos encontrar ediciones como esta, pero solo de la familia Trapisonda. Solamente de ellos, sí. Y estos eran también muy divertidos, a mí me hacía mucha gracia, porque Pancracio Trapisonda, el pobre, era un desgraciado, de un pregaite, pero son retratos de esas familias, de por aquel entonces, que eran así. Entonces, bueno, pues eran... Y no sé, bueno, ya lo que pasa es que él le ponía ese tono de humor él le ponía ese tono de humor, además, suyo. Si nos damos cuenta, y yo creo que una de sus revoluciones más así fue que le dio mucho ritmo a las historias, a los personajes. Los trazos, por ejemplo, para el movimiento, había mucha acción, mucho golpe, mucho tal, aparte de luego sus famosas expresiones, sapristi, merluzo, yo qué sé, cosas que ya no se dicen, pero que bueno, que las puso él de moda, ¿eh? Entonces, porque claro, tampoco había también que eludir un poquito la censura. Y sin embargo, si leemos, por ejemplo, para que nos fijemos en la tontería que supone la censura, cuando Francisco Ibáñez dibujaba a 13 Rue del Percebe, estaba haciendo una crítica, pero sin piedad, a esa sociedad de esa época. Y sin embargo era un toque de humor. Era totalmente que parecía blanco, pero no, de blanco nada, ¿eh? Luego también, por ejemplo, Mortadelo y Filemón los han traducido en no sé cuántos mil idiomas, ¿eh? O sea, que no son de cualquier... que no se han quedado aquí solos. Que en Alemania, que no sé si hay por aquí, portadas de ediciones extranjeras, que traducidos al alemán, al griego, al italiano. Y que su humor se sigue entendiendo hoy. El humor se sigue entendiendo y además se entiende aquí. Yo tengo el hijo de un amigo que se los está leyendo y los entiende. Y los entiende perfectamente. O sea, no es un humor que solo se entendiera en aquella época. No, es un humor que se sigue entendiendo. Por ejemplo, aquí tenemos diversas portadas de ediciones en otros idiomas, ¿eh? El español, el italiano, el portugués, el francés, el griego, que en fin, no todo el mundo lo publican, ¿eh? A ver, Francisco Ibáñez está en el tope de los grandes del cómic y del tebeo, de los grandes dibujantes europeos. Están René Goscinny con Asterix y Obelix, Tintín, el Belga Hergé, y luego está Francisco Ibáñez, ¿eh? Así que, en fin, teníamos pues un grande entre los grandes, ¿eh? Entonces, bueno, pues ya con esto, no sé si hay por aquí otro... Ah, sí, porque también lo que hacía Ibáñez era páginas de temas, por ejemplo, pues no sé, a lo mejor ilustraba pues secciones de tebeos como esta, increíble pero mentira. Ah, sí. ¿Ve? Y entonces, pues, o también de cosas temáticas, pues por ejemplo, la verdadera historia del Minotauro, Hércules. Cogía de vez en cuando y hacía, pues eso, paginitas de otros temas. Pues a ver, hablando de niños, o de mesecito a mesecito, va pasando el veranito, cosas así, ¿eh? Y hacía también pues una serie de viñetas y también un tema temático, ¿eh? Una historia temática. Entonces, bueno, como vemos es que nos ha dejado un legado tan grande que, vamos, tenemos para aburrirnos de Mortadelo y Filemón y de toda la obra, de Mortadelo y Filemón sobre todo, pero de toda la obra de Francisco Ibáñez tenemos para
yo qué sé, generaciones y generaciones. Así que Uh-huh. yo creo que es el mejor homenaje que siempre que se le puede hacer a alguien que se nos va es volver a sus obras. Volver a sus obras, cogerlas, leerlas, disfrutarlas, y sobre todo estas no se pueden disfrutar más. Así que nada, recordamos con mucho cariño a Francisco Ibáñez y nos quedamos con Mortadelo y Filemón siempre. Pues muchas gracias. Pues nada, a vosotros, nos vemos.